Hablamos de salud con nuestra compañera Roxy Lopresti. Viruela del mono, enfermedad mundial que claramente ha ido avanzando país por país. ¿Cuál es la situación, Roxy? Hola Seba, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a hablar de la evolución de la viruela del mono, que si bien hace mucho que no tratamos esta patología, lo cierto es que se están diagnosticando cada vez más casos en nuestro país. Ya se reportan, según el último parte epidemiológico conocido en el día de ayer, más de 220 casos confirmados en esta última semana y aumentó un 30% con respecto a la semana anterior. Pero lo que pasa en nuestro país, y vos lo decías muy bien, Seba, es lo que está pasando en el continente. Y fíjate vos que América se ha convertido en el centro del brote de todo el mundo. Y por eso ahí está entonces el desafío que tiene la comunidad médica. Porque ¿a qué apunta? Sobre todo a prevenir esta enfermedad, y hay que educar, porque todavía no hay una vacuna disponible para todos para prevenir esta enfermedad, ¿sí? Nosotros hablamos con Pedro Can, infectólogo, y nos hablaba acerca de esta problemática y esta viruela del mono que se da en todo el país. La viruela del mono es una enfermedad que en realidad ya venía existiendo hace tiempo en dos regiones de África, que empezó a expandirse por todo el mundo después de algún brote, digamos, autolimitado que hubo en el año 2003, pero que ahora empezó a expandirse sobre todo en la comunidad de personas viviendo, en la comunidad de personas que tienen sexo, hombres que tienen sexo con hombres. No exclusivamente. No cometamos el mismo error que hicimos con el HIV, que dijimos esta es una enfermedad de esta población. Se ve primero en esta población porque es la que más consulta en las clínicas de infecciones de transmisión sexual, y entonces se pudo establecer este mecanismo. Hay, por el momento una cantidad de casos, no es una cantidad numéricamente enorme. Pensamos que hay muchos casos que no son diagnosticados y recomendamos muy especialmente tener cuidado, porque es una enfermedad que no solo se transmite sexualmente, sino que se transmite por el contacto de piel a piel. No es una enfermedad como el COVID que se transmite por el aire, acá no es una cuestión de usar barbijo, pero sí es una cuestión de, en el contacto cercano puede haber transmisión. Importante entonces, tomar las precauciones y sobre todo no estigmatizar y no discriminar a las personas que tienen viruela del mono o están en riesgo de tenerlo, porque si no cometeríamos el mismo error que cometimos con el HIV, creyendo que si yo no pertenezco a ese grupo estoy completamente indemne, y eso no es así. Bien, veamos los números, ¿te parece? Lo vemos. Bueno, veamos qué es lo que está pasando en nuestro país. Lo que les decía, de acuerdo al último parte epidemiológico conocido en la tarde de ayer, 220 casos en estos últimos 7 días. Aumentó entonces un 30% en la última semana. Y miren este dato que es muy importante. El 80% de los casos no tiene antecedente de viaje. ¿Se acuerdan que cuando conocíamos los primeros casos allá por mayo estaban muy relacionados con los antecedentes de una persona que se había ido de viaje antes de la aparición de síntomas? Bueno, hoy por hoy se ha revertido esto y el 80% no tiene antecedentes de viaje. Síntomas, exantemas vesiculares, esas ampollas que nosotros veíamos recién en las imágenes y que tanto hemos repasado, fiebre y dolor muscular. Cambiamos el tríptico para seguir contándoles acerca de estos datos que se dan a conocer, que se dieron a conocer en la tarde de ayer. Mayo se notificó el primer caso, como les decía recién. Y en las últimas semanas, miren este dato, en las últimas semanas de agosto aumentó un 63,51% los casos. Es decir que ha sido una evolución muy rápida en estas últimas semanas. Bueno, la mayor cantidad de casos se están dando en Cava, Buenos Aires y Córdoba. Y recordemos también otros casos que se han dado en Santa Fe, Río Negro, Neuquén. En Mendoza también se notificó un caso hace algunos meses atrás y que tenía como antecedente un viaje que había llegado esta persona de España. Corrientes y Saltas también han notificado casos. ¿Y qué pasa en el mundo? Según la Organización Mundial de la Salud, que ha dado a conocer este dato, 52.000 casos. 102 países son los afectados con esta viruela del mono y se han producido hasta el momento 18 muertes. Bueno, lo que se observa es que este brote
que se está dando es mucho más rápido, es más transmisible de lo que se creía en estas últimas semanas. Y yo les decía recién que hay una vacuna, que es la vacuna de la viruela, de la enfermedad de la viruela. Lo cierto es que hay muy pocas disponibles en todo el mundo y solo se va a dar para prevenir en algunos sectores de la población, no en todos. Pero lo cierto es que la vacuna de la viruela del mono es escasa. Y sobre esto también, y cerramos con Pedro Campo. Una para la viruela del mono en cantidad muy limitada en el mundo, que por el momento no tiene evidencia suficiente como para su administración masiva, eso seguro que no. Podría ser para las poblaciones que están en riesgo, pero digamos, es una evidencia muy preliminar. Y vamos a tratar de ver, hace poco se reunió la Comisión Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, examinó la evidencia y decidió seguir profundizando la investigación de la información porque todavía no hay información consistente que digamos, favorezca su utilización masiva. En algunos países se está haciendo, hay muy poca provisión en el mundo, es muy difícil de conseguir y cuesta $100 cada dosis, o sea que hay que pensarlo muy bien como intervención de salud pública.